Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Así Somos. Hoy día vamos a entrar en la actualidad y en la actualidad de Canadá, Monty, que tiene que ver un poco con su pasado, porque vamos a hablar de este pasado oscuro y de cómo abusaron y maltrataron justamente de sus comunidades nativas, de sus comunidades originarias, una realidad que lamentablemente en varios países se repite. Sí, Mike, lamentable esta noticia. Hasta ahora más de 1000 tumbas halladas de niños indígenas que por más de 100 años sufrieron de muchos maltratos, fueron separados de sus familias, y ya vamos a entrar de inmediato con ese tema porque en este momento las comunidades indígenas en Canadá están en verdadero duelo, Salfate. A ver, hay que entender que sucede lo siguiente. Canadá, que es un país enormemente civilizado, con una sociedad tranquila en donde se utiliza, como en algún momento se vio en el documental de Michael Moore, que las gentes no tienen la costumbre de ponerle llave a las puertas de sus casas, y donde en un experimento social tú podías abrir cualquiera y te metías adentro y la persona ni siquiera intentaba echarte, te daba la bienvenida y te preguntaba qué te podía ayudar, ha estallado en cólera tras el hallazgo de varias tumbas en donde tan solo una de ellas encontraron ni más ni menos que la friolera de 750 cuerpos de niños que bajo la excusa del rescate transcultural de la Iglesia Católica pretendían entregarle algún tipo de auspicioso encuentro de la civilización y Dios a quienes simplemente no parecían para ellos tener almas. Estos niños indígenas que fueron sometidos a todo tipo de creencias y ritos que no les correspondían y que ellos, no teniendo problema alguno en su contacto y en su vida armónica con la naturaleza, finalmente sufrieron maltrato, descuidos, romper las barreras de lo que ellos efectivamente necesitaban, les atravesaron esta burbuja donde ellos, digamos, tenían una vida completamente armoniosa, y eso es lo que, tras ser descubierto, finalmente ya rompió la represa de la indignación absoluta de una vez más de esta ayuda que nadie solicitó y que finalmente se termina transformando en un abuso sin nombre. Lo que pasa es que la indignación está en la poca transparencia. A mí me parece que esa indignación que vimos en Chile, en Colombia y en tantos otros países en el último tiempo, tiene que ver con eso, con el resguardar algunos poderes para que no se vean afectados. Y me parece que ese tipo de prácticas está pasando en Canadá porque se está acabando. No se puede seguir soportando el hecho de ocultar información y además que nadie se quiera hacer responsable. Porque acá alguien va a tener que pagar los platos rotos. Posiblemente no el que estaba a cargo en ese momento, pero sí el que está a cargo hoy día. Y me parece que eso es lo realmente complejo. Además de digamos las cosas como son. Hay una necesidad de todos los países, incluido el nuestro, de responder a nuestros pueblos originarios y también de entregarles cierto respeto y dignidad. Y creo que eso es también lo que pasa en Canadá. Es una necesidad de reconocer a los dueños de casa, güey. Claro, sin duda, o sea, a los dueños de casa, firmemente, y que tengan el espacio que se merecen y también respetando su cultura. A mí me parece que eso es algo que tiene que pasar en todos lados. Sin embargo, cuando te topas que además te metí a la Iglesia Católica, ahí ya se pone un poquito más peludo, porque te estás dando cuenta que es algo que viene arrastrándose hace 20, 30 años. Yo te digo, te voy a decir una cosa peor. Donde vayas, donde hubo algún tipo de internado católico de niños o alguna iglesia que recibía algo, y te ponía a revisar, lamentablemente yo creo que algo vas a encontrar. Oye, mientras estábamos viendo imágenes justamente de todos estos movimientos sociales que además partieron en mayo justamente en Canadá, pero que se intensificaron en esta fecha. De hecho, el 1 de julio es cuando Canadá celebra como el Día Nacional de Canadá. Claro. Y varias alcaldías, por llamarlo de alguna forma, decidieron no festejar, hicieron un llamado a no conmemorar, al contrario, que era un día para orar y para analizar lo que estábamos haciendo. Se destruyeron, entre otras, se votaron, por ejemplo, la estatua de la reina Victoria justamente en Canadá y también de la reina Isabel II. Ahí estamos viendo imágenes justamente, mira, en pocos segundos vamos a ver cómo derriban esta estatua, que nos lleva también a un tema que más adelante vamos a abordar, de la resignificación que hay que darle también a ciertos símbolos, a ciertos emblemas que tal vez en algún momento hicieron sentido, pero el mundo ha cambiado. Esta palabra que está tan prostituida, hay que decirlo, ¿cierto?, tan utilizada, bueno, hoy día también los símbolos tienen que ir cambiando. Algunas cifras: en mayo se encontraron restos, como ya decía Salfate, de 215 menores sin identificar. El 25 de junio los medios de Canadá hablaban de 715 tumbas halladas, y a fines de junio, días previos al Día Nacional de Canadá, 182 tumbas sin identificar. Todo esto en los terrenos de lo que eran antiguos internados indígenas, donde estos eran
manejados por la Iglesia Católica, pero también por el gobierno. Sí. Y ahí hay que dejar súper en claro que no es como mamá indígena, voy a llevar a mi hijo para que lo eduquen, para que lo cuiden, para que le den alimento. No, que no acá necesita. Básicamente les robaban a los niños. Sí. Los robaban, los obligaban, los encerraban en esos internados que además no tenían buenas condiciones de salud, ¿cierto? Les prohibían, como ya decía Salfate, hablar en su lengua, hablar en su idioma, y todo esto era bajo la lógica de que ellos asimilaran, de hacer una asimilización a la sociedad y a la cultura canadiense, diciéndole en el fondo, nosotros somos mucho mejor. Pero además también, Monty, se descubrió con el paso de los tiempos que estos niños fueron utilizados para experimentos. A ese nivel, y de hecho hay un estudio que habla que entre 1942 y 1952 científicos del campo de nutrición justamente de Canadá llevaron a cabo investigaciones poco éticas, así se reconoció con el tiempo, en 1.300 indígenas, incluidos 1.000 niños, que eran sacados de estos internados, niños a los cuales se les alimentaba pésimo porque se estaba viendo hasta qué punto justamente la desnutrición los podía mantener. Sí, lo mismo. Eran son lo mismo. nivel. Campo de concentración. Niños que no se les entregaba vitaminas, que no se les entregaba medicamentos, porque en el fondo había, como decía Salfate, no tenían alma, entonces ellos eran puestos como una especie de tubo de ensayo. A ese nivel se violentó justamente a todos los pueblos originarios, y ojo, una violencia que, no sé si lo compartís conmigo, Monty, lamentablemente está naturalizada hasta el día de hoy, yo siento, en otras esferas, por ejemplo en Chile. Lo voy a llevar a los pueblos de mapuches, pero en agosto del 2020 la ONU pidió investigar la violencia contra el pueblo mapuche en la Araucanía. Nosotros tenemos un pueblo en el cual se ha naturalizado de alguna forma la violencia a los niños indígenas. Y cuando hablo de violencia, más allá de ponerme un bando de otro, hablo de cómo niños tienen que ver cómo sus padres han sido atacados. Por ejemplo, por solo dar un atisbo, creo que es una realidad que está más presente de lo que uno piensa hoy día en pleno 2021. Acá en Chile estamos viviendo una situación bastante similar con respecto a toda esta discriminación que han sufrido los pueblos indígenas en distintas partes del mundo por las sociedades que llegaron a colonizar, que llegaron a imponer su forma de pensar, su forma de hacer las cosas finalmente, y todo ese cambio que querían imponer a través de la violencia finalmente. Mira, el jefe nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones se refirió a un informe que se emitió en el 2015 en donde se denuncian todo este tipo de cosas por justamente los sobrevivientes, porque, a ver, estos internados existieron hasta el año 96-97. Por lo tanto, hoy día hay personas que deben tener, no sé, 40, 50 años quizás, que han dado sus testimonios y han contado en primera persona todas las horrorosidades que se vivieron en ese momento. Y este jefe de la Asamblea de las Primeras Naciones decía, ¿sabe qué? Este informe no nos sorprende, porque es lo que han estado denunciando estas personas durante muchísimos años, pero nadie los escuchó. Y acá hay un factor clave, porque claro, estamos hablando de Kamloops, que es el primer como internado, esta escuela que estaba bajo la administración de la Iglesia Católica y el Estado, que se descubre, en donde se descubren los cuerpos de estos niños, que es como el puntapié que abre la conversación y que también se exige que exista una investigación en los otros 130 internados que existen y que existieron en esa época. Entonces uno se pregunta, ¿cuántas personas más, cuántos niños más vamos a encontrar en esta investigación que por lo demás... En el 2019 se destinaron algo así como 28 millones de dólares para poder justamente ir en búsqueda de todas estas personas desaparecidas, estudiantes menores de edad, y sin embargo el Centro para la Verdad y Reconciliación, el CBR, ha dicho que a través de estos años les ha llegado muy poca plata de ese presupuesto que se destinó. Entonces pareciera que no existe mucha voluntad de querer resolver esto o llegar al fondo para finalmente establecer justicias y responsabilidades. O sea, quizás es mucho peor de lo que se dice. La punta del iceberg. Y esta es la punta de lanza, finalmente. Lamentablemente estamos hablando de 1000 cuerpos de niños hallados, pero pueden haber muchísimos más, pues, Alfaro. A ver, hay que entender lo siguiente, que no quepa la menor duda. A ver, las manifestaciones que recién observábamos, insisto, no es menor, están calando profundo en un país que es particularmente tranquilo, civilizado, racional y de buen corazón al momento de resolver sus litigios entre las diferencias sociales y políticas con los que no se llega a acuerdo. En el fondo ellos no se levantan por cualquier tema. De que yo recuerdo por absolutamente nada. De hecho, están botando estatuas de todo aquello
que no necesariamente vinculante con el hecho de que acaba de ocurrir, representa soberanías absolutas como son reyes y reinas. Nadie quiere más de eso, sino, como decía Michael, el reconocimiento de las bien llamadas primeras naciones. ¿Qué es lo que pasa? Que no se extrañe y que ojalá así sea, que esto que acaba de ocurrir, como cuando ocurrió el primer caso de investigación periodística postergado por 7 años y que luego dicen, esta es la lista de curas pedófilos de la Iglesia Católica y estas son las víctimas que, protegidos incluso por los padres que taparon esto para no caer en inconsecuencias de su amor por la institución eclesiástica, finalmente ellos estuvieron haciendo lo que quisieron con estos niños. Y cuando termina esa gran película ganadora del Oscar a propósito de ese tema, tú ves cómo se repite Chile. Por ejemplo, ese caso abrió que muchos se cuestionaran si es que eso habría pasado en mi país, en mi iglesia, en mi barrio, el cura que me casó, el cura que hizo la primera comunión, y empezaron a caer solitos. Esto, que a no dudar, y ojalá así sea, comience y obliga una investigación para ver qué pasó, ya no en el plan de conquista, que tenemos historias terribles respecto a los indígenas de nuestro país, sino que en esta especie de expropiación, no es expropiación cultural, es una asimilación cultural forzada que trata de aniquilar una forma de vida que estaba perfecta, que es dueños de la tierra, para ser sometidos incluso para experimentos. Espero que esto suceda. Y bueno, probablemente no todas las personas van a estar vivas de los que cometieron directamente la fechoría, pero esperemos que haya una compensación a propósito. El resultado, entre todas las cosas, la quema de iglesias católicas en Canadá. Que ahí lo estamos viendo justamente en pantalla. A ver, no hay una prueba de que estén relacionados. Ahora, pero no queman iglesias católicas en Canadá por nada. Claro, que nadie se lo adjudica, ¿cachai? Es el contexto, ¿cierto? No hay una prueba, no podemos asegurarlo. A buen entendedor no va a ser esto. Es como dos dedos de frente. Claro. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, justamente de Canadá, que mencionaba hace un rato Monty, denominó esta situación, estos internados, como un genocidio cultural en el año 2015. Claro. Yo entiendo todo lo que tú decís, Alfati, y creo que sería la lógica. Pero acá yo por eso hacía hincapié, no son solamente Lama, que me extrañó mucho ayer, lo sé. Sí. No son solamente internados que manejaba la Iglesia Católica. Son internados que eran manejados también de manera estatal, en conjunto. Hacer una investigación me da la sensación hoy día y descubrir la verdad que hay tras esos internados, te habla de decirle al mundo, nuestro país en el fondo se fundó bajo el asesinato, bajo la violación, se fue construyendo en base a no respetar los derechos de ningún niño. Hoy día estamos hablando solamente de los niños, pero en el fondo lo podríamos llevar a todos los pueblos indígenas, a todos los pueblos originarios. Entonces, es tremendo. Yo no sé si un país hoy día, yo no sé si Canadá va a ir y va a salir a reconocer eso, porque en el fondo es reconocer que tendrían que resignificar todo lo que han hecho. Pero es el mejor país donde esto ocurre, el mejor país para reconocer algo. Y a lo mejor esto va a ser como esta pieza de dominó que va a ir votando el resto para que el resto diga, hoy ¿sabéis qué? También, pero no solamente con votar estatuas, también tenemos que reconocer otro tipo de cosas, cómo se identifican los pueblos originarios. Mucho debate veía en las redes sociales, por ejemplo, a raíz de este inicio de la convención de la escritura de la nueva Constitución, que decían, algunos trataban de falta de respeto a los integrantes mapuche o pueblos originarios que no cantaban el himno nacional. Y ellos salieron diciendo, ¿cómo voy a cantar un himno que en el fondo a mí no me representa absolutamente nada? O sea, ese himno para mí, para ustedes, es un himno de independencia tal vez, para nosotros es un himno de que nos vinieron a colonizar, nos vinieron a maltratar, nos vinieron a violentar. Entonces creo que todos los elementos se tienen que repensar justamente, tal vez no cambiar de cero, pero tenemos que repensar absolutamente todo para que todos nos sintamos parte de los emblemas de distintos países y esto empezar a limpiarlo desde cero. Sí, me parece que es súper complejo el tema, porque entran a jugar otro tipo de sensaciones y sentimientos que son muy dispares, sobre todo en la actualidad. Sin embargo, me quiero quedar con las imágenes de Canadá. Estábamos viendo, bueno, aparte de los incendios, estamos viendo antes a la gente que salía a protestar con estas pancartas como muy ordenados, no sé si se fijaron. De hecho, uno mira y dice, ¿dónde está el guanaco? O el fox y el zorrillo. No, pues no están presentes. Allá. No hay brutalidad policial, no existe, ¿cachai? ¿No? Entonces, me parece que hay una cosa que es importante que tiene que ver con un movimiento que ya sobrepasa cualquier tipo de frontera, que es la frase Every Child Matters, que significa cada niño importa. Claro. Every Black Lives Matters, etcétera, etcétera. Está jugando para todos, para los asiáticos, para la gente afroamericana, en este caso para los niños indígenas. Y me parece que hay una necesidad
no sé si de cambiar los emblemas, Mike, o de hacer una ingeniería... resignificarlo. Sí, pero o resignificarlo. A mí me parece que lo que se necesita en este momento es sanar. Y me parece que lo que busca hacer Canadá, dando transparencia respecto a lo que ocurrió en ese momento, es la única forma de sanar. Y esa es la única forma de empezar a hacer las cosas bien antes de pensar en recambiar los signos patria o no, o qué nos representa, qué no nos representa. Me parece que lo primero que hay que hacer entre pueblos originarios o algún tipo de abusos humanitarios del pasado donde no existía el tema de los derechos humanos es conversarlo, es transparentarlo y sanarlo. Y después de sanarlo, y después de ver que estamos todos tranquilos, poder rearmar o rehacer las cosas que sean necesarias. Es que esto no está todo resuelto. Por lo mismo te lo digo. Países como Perú, países como Brasil, países como México, ya no, Brasil lo voy a sacar un poco en estos momentos, que tienen una compenetración y un diálogo permanente de respeto con sus tribus originarias. Igual se generan abusos, o sea, todavía, o sea, en los lugares más apartados, en las altas montañas, en todos lados, en la sierra, donde finalmente, digamos, nadie sabe lo que ocurre ahí, los abusos a indígenas siguen ocurriendo, los matan así porque están en el camino. O sea, hay una cantidad de historias en donde incluso uniformados reconocen, así como se les pone entre caminos, así como, oye, no pueden pasar aquí, que no, chao. Y nadie supo, Mira, no está en la nómina esa persona. Acá tenemos unas declaraciones de algunos sobrevivientes, literal dice, nos cortaban nuestros largos cabellos y nos rociaban con insecticida. Esos son solo algunas de las prácticas que tuvieron que vivir justamente más de 150.000 menores que fueron en Canadá internados en estos centros para adaptarlos a la sociedad canadiense. Tenemos, gracias a la BBC, justamente declaraciones de una sobreviviente. Escuchemos y después comentamos. The psychological and the mental abuse in there was very traumatizing on my self-esteem and my identity. Because if you're named like, you know, you're a sinner, you're dirty Indian, you're no good for nothing. Like, you know, just telling a little girl, like all those, like, you know, for 9 years, I came out of there with really, really low self-esteem. I went there speaking Soto. I came out speaking only English. I don't know my language. I experience hearing loss. I have hearing aids that I wear because of the blows and the hits to the head. Wow, golpes y puñetazos en mi cabeza, no conozco mi lengua, solo salí hablando inglés, cosas que son tremendamente importantes para ellos. Vamos a seguir hablando de esto, pero quiero que mejoremos un poquito el tono, chiquillos, porque yo creo que de verdad esto que les voy a contar es una de las noticias del año. Todos sabemos que llega HBO Max a Chile, pero lo mejor, escúchame bien, es que podrás acceder a todo su contenido gracias a BTR. Fantástico. Si tienen televisión digital BTR podrán disfrutar la plataforma de streaming HBO Max con el contenido Warner Bros, DC, HBO, Cartoon Network, Max, Originals y mucho, mucho más. Hay para todos los gustos, de verdad está increíble. Solamente deberán seleccionar su operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual BTR y tendrán acceso directo a HBO Max. Si eres BTR, ya tienes HBO Max. Fuerte el aplauso. Está tremendo. ¿Lo hicieron ya? Por supuesto. Ya, sí, obvio que sí. ¿Qué pregunta es esa? Esa es muy buena noticia, pero nosotros seguimos justamente haciendo este contenido ya de madrugada de día viernes de Así Somos. Estamos viendo esas imágenes, Monty. La declaración. La gente salió y nos quedamos con las declaraciones que son... Yo no sé qué frase se puede escoger. Cada una es más brutal que la otra. Son brutales. Mira, estamos viendo esas imágenes que claramente el pueblo se movilizó en apoyo a los sobrevivientes de estos brutales internados. El color naranja, que justamente los representa a ellos, es un color bien, bien simbólico. Y claro, veíamos en el video anterior a Geraldine Lee y tú decías, una declaración es más fuerte que la otra, en donde ella justamente transparentaba todos los abusos, todos los golpes que le propinaban. Le decían que ella era una indígena sucia, que era una pecadora. Habla también de todos los abusos físicos, las golpizas. Y ella dice una frase muy que tiene mucho sentido, o sea, y un poco lo que decía tú, Lama. Si no hay reconciliación, o sea, no hay reconciliación si no hay verdad. Hay que transparentar las cosas para poder llegar, en el fondo, a... Aunque duela. Exactamente. O sea, tenemos que reparar. Es que hay que hacerlo. Les quería comentar que hay una serie que se llama Enguidani, no sé si la han visto, que está ambientada en el Canadá de fines del siglo XIX y justamente toca este tema. Bueno, la En,
que es una niña así, pero súper distinta para la época, porque ella es como muy feminista, es una mina muy conciliadora, una niña muy alegre, muy inteligente. Se encuentra en una de las temporadas con una tribu Mi'kmaq y se hace amiga de una niña indígena. Y empiezan esta relación de amistad, imagínate niñas de, no sé, 13 años, una amistad súper sana. Y cuando se dan cuenta que esta chica canadiense empieza a tener esta amistad con la indígena, rápidamente las intentan separar. Y a ella le dicen, no te acerques a la tribu de los salvajes porque te van a hacer daño. O sea, ahí tenéis un concepto súper claro de cómo, en el año ya, imagínate, entrando casi al siglo XX, cómo existía ese concepto de que los indígenas eran salvajes. De hecho, la EN le dice, porque llega este grupo como de la Iglesia Católica justamente a la tribu donde ellos habitaban, y les dicen, oye, nos vamos a llevar a los niños a estos colegios que están administrados por la Iglesia Católica para que puedan aprender, para que puedan desarrollarse, como que les venden así como una idea muy bonita de una educación mejor, por así decirlo. Y el papá no quería mandar a la niña a ese internado, y la EN le dice, no, tienes que ir al colegio, es lo mejor, vas a aprender. De hecho, Anne le regala uno de los vestidos de ella que usaba en esa época, así como bien pomposos, que le había hecho su madre adoptiva, y se lo presta, se lo regala para que vaya a su primer día de clases. Y después se dan cuenta que en el internado, y se muestra en la serie, a la niña que usaba unas trenzas maravillosas, largas, le cortan el pelo, le sacan ese vestido, le ponen una ropa absolutamente como nada que ver. Después llega el papá tratando de rescatarla, impiden al papá llegar a ese lugar. Entonces ahí se muestra en esa serie cómo es ese trato y cómo es ese conflicto, que es lo que hoy día estamos viendo a través de las imágenes también, y que para muchos es desconocido y que quizás quedaba como en esa ficción que yo les cuento, pero en realidad hoy nos damos cuenta que la historia es real, es verídica y ha causado mucho sufrimiento. Hay una frase de Eduardo Galeano, que es probablemente uno de los escritores y al mismo tiempo pensadores respecto a las diferencias de los intercambios culturales y los robos que hubo con la llegada de la llamada civilización a esta tierra, que era virgen, próspera y que vivía en una armonía como el mundo civilizado jamás ha conocido, ni siquiera hasta el día de hoy. Esta frase siempre a mí me llamó la atención porque creo que es un resumen perfecto de estas imposiciones. Dice él, vinieron. Es como que los indígenas están hablando, ¿cierto? Y hablan de los conquistadores, la iglesia. Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Es una estafa, es una estafa, es un robo. Les dieron algo que no necesitaban y que no les servía. Bueno, y espero que eso se acabe. Bueno, afortunadamente parece que eso es una institución, digamos, que tiene sus días contados y esperar. Bueno, o sea, qué bueno que perdió poder. Qué bueno. Sí. Volvemos a caer, siento yo, en un tema que hemos hablado siempre acá en Así Somos, que tiene que ver con todo lo que es diferente. Al final atacamos todo lo que es distinto. Tú hablabas justamente de esta diferencia que hacían con esta chica de la serie. Se me vino a la mente de inmediato un reportaje que hicieron por ahí por el 2017 de cómo se violentaban en los colegios a los niños mapuches que iban a los colegios. Si se perdía un lápiz, de inmediato todos apuntaban a ese niño. Eso pasa hasta ahora. Sí. Este reportaje era del 2017, estoy seguro que el 2021 todavía sucede. Sí, no, y le hacen bullying. Se pierde algo en una sala donde hay un niño mapuche, de inmediato todo el mundo miraba al niño mapuche. El reportaje hablaba, había un mal olor dentro de la sala, niño mapuche de inmediato. Había una plaga de piojos, perdón, que quien no ha tenido piojos en su vida, todos apuntaban al niño mapuche. Pasa las con vestimentas, las vestimentas, pasa con los gitanos, pasa con todo lo que sea distinto, todo lo atacamos. Ah, es terrible. Todo nos violenta, es como que queremos normalizar y ser todos verdaderos soldados. Se le ha pedido al Papa que hable. Se le ha pedido al Papa justamente que le ha tocado duro, unas disculpas, pero no unas disculpas, Monty, por WhatsApp, sino que se le está exigiendo que vaya a Canadá y que pida disculpas ahí, frente a los pueblos. Eso no va a pasar. Exactamente. Vamos a ver unas declaraciones que emitió el primer ministro Justin Trudeau y también un tuit que pone el Papa Francisco. Dice...
Estos momentos difíciles son un fuerte llamado a todos para alejarnos del modelo colonizador y caminar con todo en diálogo, en el respeto mutuo y en el reconocimiento de los derechos y los valores culturales de todas las hijas e hijos de Canadá. Ahora, yo no sé si un tuit baste. Yo creo que... Perdóname, pero hoy el tuit penca. Sin corazón. Pero así como que lo escribió Fernando Felicevich, así que le escribe los tuits a los jugadores de la selección chilena. La hermana de Britney Spears escribe mejor en Twitter. ¿Sabes qué se pasó? Y además que cáchate, para alejarnos del modelo colonizador. Perdóname, la Iglesia Católica fue el gran motor de la colonización. ¿De qué me estáis hablando? O sea, es como, ¿para qué vamos a hablar de los colonizadores? Olvidémonos de eso, metámonos bajo la alfombra y... Hijos de Canadá, tomémoslo... No me vengáis con cosas. Aquí me parece que acá el modelo para cambiar esto tiene que ser otra cosa. Oye, y el domingo también había hablado en el marco el Papa de su bendición semanal, justamente, y dijo algo que a mí me parece incluso peor. Abro comillas, dice, la noticia que llega a Canadá sobre el inquietante descubrimiento de los restos nos inquieta a todos. Me uno a los obispos canadienses y a toda la Iglesia Católica en Canadá para expresar mi cercanía al pueblo canadiense traumatizado por la impactante noticia. Cuando a ti solamente te inquietan, perdón, yo no sé si me voy a ir muy a la palabra, sé que en Canadá también causó alarma esto, cuando a ti solo te inquieta el encontrar estas tumbas de más de 1000 niños que partían, según se ha logrado identificar, desde los 3 años. No. Desde los 3 años. Cuando a ti solo te inquieta eso, a mí me parece me llama la atención. Ya no hay mucho más que hablar. Esto no es inquietante. ¿Sabes qué? Esto es algo que es... Cualquier otra palabra, alarmante, escandaloso, es algo que se tiene que ni siquiera investigar hoy día. Se tendría que haber investigado mucho más. Que te indigne, esa era la palabra, jefecita, gracias. Es algo que hoy día tiene que cambiar. Ya estamos tarde para que cambie. ¿Sabes qué? Entonces tú como autoridad de la Iglesia, como máximo representante, solo te inquieta, ahí no hay corazón, ahí no hay ganas de saber la verdad. No. Aquí no puede ser por la de aquí tenéis que mostrar con las venas abiertas y hablar, digamos, desde lo más profundo de tu ser. A ver, hay algo que hay que decirlo. ¿Sabéis que, hablando calzón quitado, la Iglesia estaría mintiendo si reconoce en su estructura religiosa y su cosmovisión a los indígenas? Porque hablando las cosas como son, la Iglesia es un dogma. Sí. Entonces, cuando estos indígenas le cantan al sol, y no es porque crean que es un Dios que los castiga, sino porque agradecen al sol. Para ellos es paganismo. Esas cosas les molestan. Sí, claro. O sea, la Iglesia debe ser súper sincera. ¿Saben por qué? Para que de una vez por todas la gente quede bien dividida en, ¿sabe qué? A mí me gusta lo que dice la Iglesia porque me convence, pero digan que les carga que la gente les molesta desde que se vea el tarot, por ejemplo, hasta que celebren ciertas festividades de la naturaleza porque no va con ellos. Y no pueden moverse de ahí. Lo que pasa es que han transado tramposamente como que son amigos de todo y que con el corazón en Dios finalmente crean puentes de amistad con todos. Mentira, les cargan estas cosas. Les cargan los indígenas porque la vez que tuvieron el poder completo y absoluto y hicieron lo que quisieron, ese es el resultado. Eso es lo que realmente piensan y sienten los indígenas. Y eso no ha cambiado con los años. Y si lo cambian es porque si dicen otra cosa, les va peor nomás. Es pura estrategia política. Súmale una cosa, lo de salvajes viene directamente del dogma católico. Sí, claro. Porque ellos toman que la ilustración que tienen respecto a la religión católica es lo que les permite presentarse en sociedad como gente civilizada. Claro. Y quien no participa de esa sociedad impuesta es un salvaje. Exacto. O sea, yo te pregunto, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Créeme, cuando llegaron los colonos, dicen los indígenas son los malos. Créeme que los indígenas cuando vinieron dijeron, estos buenos son los malos. Claro. Sin duda. Sí. Acá se trata de diferenciar entre bueno y malo y me parece que ahí es donde está el problema. Y desde ahí hay que sanar lo que decía antes. Wow. Oye, en Canadá quieren de alguna forma ir mejorando las cosas, integrar a todos y pasemos a revisar el siguiente titular que no sé si es un lavado de imagen o de alguna forma algo bien significativo. Dice, Canadá tendrá por primera vez a una indígena como gobernadora general. Estamos hablando de Mary Simon justamente, quien actuará como la nueva representante oficial de la reina Isabel II en Canadá. De hecho, dijeron, después de 154 años, nuestro país alcanza un hito. No puedo pensar en una persona mejor en este momento cuando fue su nombramiento. Quedará para la historia el saber si es un primer paso importante, significativo, o en el fondo es sálvenos de acá. Vamos a seguir con este tema, pero también, Salfate, atención, nos vamos al 2 de febrero de 1959. Agarramos pasajes hasta Rusia justamente cuando una masacre terminó con 9 estudiantes con una verdad que hasta el día de hoy no conocemos del todo. En los Montes Urales, y hasta el día de hoy,
Lo que mencionaba Mike es que 10 estudiantes, de los cuales uno se salva porque al sentirse mal no sube con el resto de sus amigos a estos campamentos improvisados en los lugares que estás viendo en pantalla, son descubiertos completamente aniquilados en una seguidilla de misterios que hasta el día de hoy no hay respuesta que dé absolutamente con qué fue lo que les ocurrió. Algunos sin ojos, sin lengua, aterrorizados. No. Su pelo llegó a encanecerse al punto de volverse blanco de un segundo para otro por lo que vieron. ¿Cuáles son las teorías de qué le pasó a este grupo de estudiantes con base científica? Lo revisamos a la vuelta de esta breve pausa. Ya estamos de regreso en Así Somos, haciendo este programa contigo, todo lo que tienes que saber antes de dormir acá en Así Somos. Y ya lo decíamos antes de la pausa, Monty, nos vamos justamente a 1959, específicamente al 2 de febrero, cuando 9 personas, 9 jóvenes, expertos en el mundo de la montaña, 9 científicos justamente, pierden la vida en extrañas condiciones. Hasta el día de hoy no se sabe justamente cuál de todas las teorías que se barajan, que van desde experimentos militares hasta el abominable hombre de las nieves. No se sabe qué es lo que terminó con sus vidas. Sí, y justamente estamos hablando de esto porque hace muy poquito se inauguró un monumento en memoria de estos 9 estudiantes, como bien decías, Michael, todos universitarios. Ahí estamos viendo justamente este monumento de estos 9 estudiantes que pierden la vida en circunstancias muy extrañas, porque estamos hablando de estudiantes universitarios. Compadre, perdón, pero... ¿Te gustó, no? Oh, no, lo encuentro terrible. Sí. Es terrible, o sea, sí, porque representa como todo ese dolor y toda esa angustia que vivieron estas 9 personas que en el fondo hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con ellos. Sí, pero claro, pero a ver, una cosa es un monumento que hace un artista y una representación respecto a lo que él considera que hay que conmemorar de ese momento, claro. Grigore más... Claro, pero esto, perdóname, ese hombre que va saliendo entre la piedra, ese me parece que es... Porque los otros ya están escalando. Y ellos, de alguna manera, fueron a hacer una expedición de ese tipo. Claro. Pero el que está en la piedra... Perdóname, ahí ya me pongo a pensar en experimentos militares, ya ahí me pongo a pensar que hay un mensaje oculto dentro de esto, porque ¿por qué uno de los personajes estaría como fosilizado con la tierra? No, porque en el fondo es como una especie de unión. Mira, esto es el artista Grigori Maslenikov, tiene una altura de 4 metros y utiliza justamente metal y cemento. Yo en lo personal encuentro que es súper significativo para todo lo que se vive ahí, que tiene que ver, ahí estamos viendo más de cerca el monumento, que básicamente siento que trata de representar esta unión con la naturaleza, que en el caso de ellos claramente no terminó de la mejor. Porque además fue por la naturaleza. Porque mira, claro, ahora que no sabemos si fue la naturaleza. Ahora estamos viendo estos montes Urales en esta época, para ellos es verano, por lo tanto todo verde, muy bonito. Pero Salfate, entrémonos a la historia y conozcamos este caso desde su origen, porque cuando ocurre en pleno febrero del año 59, es pleno invierno crudísimo, en estos montes Urales que tienen más de 40.000 kilómetros cuadrados, son muy boscosos, hay mucha nieve y se dice que es uno de los lugares más desolados del mundo. A ver, estamos hablando de un grupo de 10 estudiantes originalmente, todos con tremendas calificaciones universitarias del mundo científico, además de ser expertos conocedores o con un fuerte entrenamiento en las escaladas de montaña en un clima que para ellos les es completamente familiar, con temperaturas que pueden llegar, ojo, hasta 30 grados bajo cero. Van correctamente preparados, insisto, estudiantes de alta capacitación. Deciden 8 hombres, 2 mujeres, compañeros, amigos de curso, ¿cierto?, con un largo recorrido en su corta vida, deciden ir a estos montes Urales. Uno de ellos se siente mal y dice, ¿saben qué? Ustedes continúen, yo me voy a quedar acá. Por decirlo, el campamento base. Exacto, que es el... Le da una especie de lumbago, de hecho, a ese amigo. Claro, de hecho es el único sobreviviente para aquello. Van estos jóvenes, 9 ahora, ¿cierto? Las 2 mujeres más 7 hombres. Y aquí es lo que ocurre. Comienzan a llevar un registro de su viaje, que es como lo hace cualquiera, digamos, en un paseo de esta naturaleza. Y es gracias a ese material donde podemos entender qué hicieron, qué día, porque van siendo fechadas de cierta manera, digamos, esa fotografía. Ok. Algo pasa en algún momento que el mundo científico, distintos expertos de distintas áreas hasta el día de hoy debaten con qué se toparon
Lo único que saben es que lo que les ocurrió fue algo espontáneo y tremendamente imprevisto y rápido. Ya vamos a ver la teoría, pero lo único que están todos de acuerdo es que lo que vieron los llenó de terror. Recuerden, jóvenes, digamos, todos y cada uno preparados. Todos sintieron un pavor que está más allá de los límites normales y acostumbrados de la naturaleza humana. Al punto, solo un dato de los muchos que entregaremos, uno de ellos terminó con el pelo completamente encanecido. Es un joven, tiene su pelo negro, ¿cierto? Y él termina con puras canas, que es unas posibilidades muy extremas cuando un ser humano se ve frente a una situación en donde su vida está en peligro y al parecer de una forma horrorosa, extraordinaria. Claro. Hasta ahí es lo único que se sabe, quedaron todos dispersos y con algunos detalles no menos escabrosos que simplemente hacen aumentar el misterio de esta situación, de qué les ocurrió. A ver, quedémonos con el tema del susto, que me parece que es algo importante analizar. El tema del pelo cano y del nivel de susto que debió haber sufrido ese grupo de personas, o específicamente el que estamos hablando. ¿Entendieron lo que vieron? Claro, o sea, entendieron lo que vieron, pero sin embargo lo que vieron es lo algo, superó. Claro, es algo que para saber que existe tienes que verlo. Claro. Es como, por más que te lo digan, pongamos el caso como también se ha hablado del yeti o cualquier tipo de animal de criptozoología que podría estar presente. Lo que vieron es algo que es inexplicable. Es algo que para que tú puedas asegurar que existe tienes que haberlo vivido. Y me parece que ese punto es relevante en este caso. Este caso que es, no solamente es curioso. Porque salen arrancando. Porque salen arrancando. De algo. Claro, de algo. Y cuando tú arrancas de algo es un ataque. Claro. O algo que expone tu vida. Claro, es algo que expone tu vida. Algo que, por lo que necesitas escapar. Y me parece que es ahí donde radica el gran misterio de esto. ¿Qué habrá sido? Y si esa fuerza sobrenatural es algo parte de la mitología de estas montañas, o es parte de algún tipo de, ¿cómo decirlo? Materia, algo que hicimos nosotros, algo de creación humana que termina provocando y desencadenando estos hechos. Oye, pasaron varios días porque ellos emprenden esta misión el 23 de enero. Luego, el 1 de febrero, comenzaron a escalar hasta que llegan a la cima de esta montaña llamada Montaña de la Muerte. Ya sabemos todo el nombre finalmente. Pero es el día 26 de febrero en donde ocurre el hallazgo de estas personas que en un principio se reportaron como desaparecidas, empezaron las búsquedas locales, pero después ya empezaron a llegar instituciones de gobierno porque esto escaló. Vamos a ver la fotografía justamente de ese momento, la carpa, como tú mencionabas, Lama, que tenía bastantes particularidades, como por ejemplo, estaba rota desde adentro, como si hubiesen intentado romperla con un cuchillo o arañazos, salir de alguna manera arrancando por algo que presenciaron y que los dejó pasmados. O sea, salieron arrancando con lo que tenían puesto y... O sea, imagínate que es como salir por la ventana de tu casa en vez de por la puerta. Ya, pero es tirarte contra la ventana. Es por eso, es salir lo más rápido posible, perdiendo la racionalidad de salir por la salida establecida, digamos. O sea, de hecho, claro, estaba toda rajada la carpa desde el interior. Se notó que estaban en un momento como muy de... no esperando nada. De hecho, se habla de que estaban comiendo en ese minuto. Habían trozos de carne como servidos. Estaban comiendo en ese minuto. Estaban relajados. Como bien dice, relajados. Claro. Ellos tenían que llegar, habían anunciado que el 12 de febrero tenían que llegar como a la cima. Y ahí se iban a pronunciar. No llegaron, no avisaron el 12, entonces la gente dijo, ya, nos vamos a relajar, si en realidad siempre se atrasan un poco. Claro. El 18 de febrero es cuando se encienden las alarmas. El día 20 es cuando los salen a buscar. Y todo ese tiempo, hasta la fecha que entrega la moto, el 26, me parece, sí. Cuando finalmente los encuentran. O sea, es un proceso de varios días. Y lo primero que encuentran es esa carpa que estábamos viendo allá a continuación. Y después, acá ya empiezan las cosas más raras, sin lugar a dudas. Sí, pero espérate un poco. Hay una cosa de la carpa, muy pequeña. Porque Salfate decía... Uno en la desesperación busca la salida, no piensa en la salida determinada. La lógica. La lógica. Claro. Dices, que ahí tenía una sola salida que probablemente estaba tapada. A eso es lo que quiero llegar. Lo que hayan visto entró por la única puerta de la carpa y la única forma de escapar de lo que viste es tratando de rajar la carpa. Es que, por favor, perdóname, en ninguna película de terror vas a tener algún tipo de relato como este. Y sin zapatos. O sea, imagínate lo fuerte de la situación de tener algo tan encima que eres capaz con tus propias uñas
de tratar de rajar la carpa para escapar. Pero por eso digo, no solamente algo, como decían antes, no es solamente algo que tú no entiendes, es algo que de partida acá no hay un morbo. Si uno de repente ve algo que no entiende, pero se queda como, oye, quiero estudiarlo, quiero ver qué es lo que pasó. Acá no, acá vieron algo que de inmediato expuso su vida. Y salen a ese nivel, no solamente sin zapatos, Lama. De hecho, a las dos primeras personas que los encuentran metros después, los encuentran cerca de un árbol, totalmente desnudos. Solo estaban con ropa interior. No estaban sin zapatos, estaban sin ropa. De hecho, se pudo probar después, Salfate, de que ellos habían tratado de subirse a este árbol, porque en el árbol existían rastros de piel de ellos. Claro. Y sangre. Entonces se entiende que ellos salieron corriendo, como un poco dibujando la escena, desnudos, de esto que los espantó tanto. Trataron de salvarse escalando este árbol. No pudieron, pero el árbol quedó con los rastros de piel, de sangre, se cayeron, y la forma en que los encuentran a ellos dos, Salfate, me parece que es por lo menos llamativa, no solamente sin ropa, sino que a ambos mirando hacia el cielo, Sí. pero con una cara de espanto, que en eso es lo que quiero detenerme. A ver, puede haber mucho miedo, qué sé yo, pero me parece que eso que los termina matando en ese minuto fue lo último que vieron también. Ya, mira, fíjate que... Los salió persiguiendo, si es que podemos hablar de que algo los perseguía. En su momento, alguien hizo un comparativo con las personas que quedaron cubiertas de ceniza y al mismo tiempo calcinadas en el desastre de Pompeya. Exacto. ¿Cierto? Cuando el Vesubio, cuando el volcán finalmente fue una explosión tan inmediata por esta ceniza incandescente que los cubrió, que quedó como una especie de museo al aire libre de una mamá con su hijo que alcanzó a abrazarlo, pero solo alcanzó a hacer eso. Lo tuvo así y salen con los ojos abiertos y la boca abierta. Y otras personas que están así. Y así quedaron. Y no es que se quedaron así mirando 3 minutos lo que estaba pasando, no. Lo que algunos se habían arrancando y todo. Pero fue instantáneo. Pareciera que lo más parecido es lo que le ocurre a ellos. Es donde ven algo que... Entiendo que lo que se me viene encima, natural, sobrenatural, humano, es algo que me horroriza y que me obliga a olvidarme de todos mis compañeros y cada uno tratar de arrancar con lo puesto o con lo nada de puesto, digamos, y tratar de incluso no salir por la puerta de la carpa, sino algo que es un poco más engorroso que tratar de romperle y salir por una parte lateral. O sea, lo que vieron... Los pilló dentro de la carpa, entonces o algo entró, y si estaba afuera no pueden haberlo visto. O a lo mejor era más de un algo. Porque acá estamos con los dos primeros. Ya, y aquí viene, porque primero encuentran 5 y después faltan 4, pero aquí viene lo siguiente. No, pero los otros 3 estaban un poquito más alejados del árbol. Exacto. No estaban ahí mismo. Los ven con la cara de espanto mirando hacia arriba, que podríamos deducir que es, digamos, que es porque miraban hacia arriba porque arriba querían llegar. Pero la cara estaba quemada. Atención con estos dos datos. Varios de ellos estaban con radiación en el cuerpo. Radiación. Y otros estaban intactos, así, pero sin los ojos y sin la lengua. Entonces, tú empiezas a sumar datos más datos y tratar de entender qué ocurre acá se hace cada vez más difícil. Esos son los que encontraron a los meses después. Exacto, de hecho, sí, lo que encontraron después. Y aquí empiezan a surgir muchas teorías. De hecho, parte de los investigadores que encontraron estos cuerpos el día 26 de febrero crearon una fundación que se llama Dyatlov, justamente para poder preservar la memoria de estos 9 estudiantes que perdieron la vida en los Montes Urales. Ahora, ellos tienen y recopilaron una de las cámaras que llevaba este grupo, y ellos como fundación poseen más de 100 fotos en donde han podido ir como de alguna manera recopilando esta historia. Exactamente. Una hoja de ruta. Exactamente, qué pudo haber pasado. Y hay declaraciones bastante impresionantes, porque primero ellos dicen, nosotros sabemos que el gobierno ruso nos oculta algo. O sea, imagínate, ellos como investigadores, en la época de la Guerra Fría, en donde no podían hablar nada, es recién en el año 90 cuando ya se empiezan a liberar todo este tipo de informaciones más secretas, y ellos a través de la fundación exponen esta teoría de que primero ellos sienten que el gobierno les oculta algo, y también ellos dicen que cuando encuentran estos cuerpos se dieron cuenta que habían unas huellas muy grandes y muy profundas. Entonces, acá uno puede decir, pucha, un animal grande, otros quizás un yeti, y ahí nos vamos ya a la parte más fantasiosa, pero finalmente aquí hubo intervención de terceros, ya sean seres humanos o de otro planeta, porque las teorías que hoy se barajan con las investigaciones más científicas
que proponen una avalancha, un desprendimiento en bloque de nieve, que Pero es como, no explica todo, y es es medio como la raro. explicación más racional que cualquiera quisiera darle a un caso como este, ¿cierto? Para que no lo tilden de loco, de No, claro. conspiranoico, etcétera. Pero acá tenemos elementos claves, como tú decías, Salfa. Gente con radiación, con la cara quemada, sin ojos, sin lengua. Yo no sé si eso, por ejemplo, se podría atribuir a algún tipo de animal, como llevándolo un Buena poco a la pregunta. parte más terrenal. Mira. O sigue siendo muy extraño todo. Fíjate que incluso es tan loco que se han establecido teorías que prácticamente juntan todo lo que tú acabas de decir. Es como que... O sea, va a parecer absurdo, ¿ah? Pero algunos dicen, ¿sabéis qué? Aquí parece que se juntó la tormenta perfecta. Es como si, supongamos que existe el Yeti, es como que lo hubiera atacado mientras venía arrancando de otra cosa y entre todos, digamos, se vieron involucrados en Ah, algo. claro. La única manera de explicar la radiación, que no estaba presente después en el lugar, pero solo en algunos, con la cara quemada por eso. Claro. Es como algo le pegó, algo les llegó a los que estaban en un sector en particular que luego dejó de ser. Una de las teorías que dicen, en plena Guerra Fría, es que los militares estaban haciendo una prueba, un experimento con armas de algún tipo y vieron que estaba gente que no debía estar ahí según ellos y dijeron, hagamos la prueba igual y bueno, ellos van a morir, digamos, en esta situación y no tenemos por qué nosotros después explicar nada y los testigos que nos aprobleman no va a quedar ninguno porque cuando hagamos nuestro ensayo van a morir de una u otra manera, de todas formas. Ahora, ¿qué hago con los ojos? ¿Qué hago con la lengua? Si se perdieron los ojos y después lo encontraron allá, con la fisura en los cráneos, después adentro, ¿Ya? por dentro de la piel, y si un pájaro, como un cuervo, por ejemplo, se come los ojos de personas, cadáveres así en el intemperie, Era una de se las- los come. Claro. Claro. No los saca para desbotarlos. Los deja. A todo Oye, esto. tenemos declaraciones justamente de Lev Ivanov. Él es el comisario policía que llevó la investigación al principio y que habla justamente de cómo les costó llevar todo esto adelante. Dice, recibí órdenes de los oficiales superiores de la región para cesar la investigación judicial y clasificar las evidencias como secreto. Esto se debió a los muchos reportes, justamente, dice él, recibidos de testigos, militares y personal del clima que confirmaban la existencia de las esferas brillantes durante ese año. Muchas personas hablan justamente de esferas voladoras, esferas brillantes que habían como visto, Foo Fighters. no solamente en esa fecha, sino que en el contexto, en días antes, en el mismo día, en días posteriores. Y yo quiero agarrar esta declaración con otra que entrega justamente Tatiana, que es la hermana de Igor, del líder. ¿En serio? Y Tatiana cuenta cómo el gobierno los presionó para callar. Todo eso y mucho más lo seguimos hablando después de esta pausa comercial. Esto es Así Somos. Ya continuamos aquí en Así Somos revisando este extraño caso de estas 9 muertes que aún no tienen una verdad absoluta. Yo le decía antes del corte que Tatiana, que es la hermana de Igor Dyatlov, que es justamente la persona que era líder de este grupo, dio unas declaraciones hace un tiempo que no dejan de llamar la atención. Ella dice que justamente cuando vio una foto de su hermano en su ataúd, le había llamado mucho la atención que el pelo se le había puesto gris, cosa que ya Salfate nos había explicado que puede ser Sí, pues, efecto del en susto. condiciones muy Pero extremas. además dice lo siguiente, dice, todos los padres creían que estas muertes tenían algo que ver con los militares. A la familia se les dijo, abre comillas, nunca sabrán la verdad, así que dejen de hacer preguntas. ¿Qué podíamos hacer nosotros? Se pregunta ella. En esa época, si te decían que te callaras, lo hacías y no preguntabas absolutamente nada más. En una época también hay que recordar Guerra Fría, donde además la fabricación de armamento era algo que estaba a la orden del día. A mí me da la sensación de repente, Salfate, que incluso la huella, la que traía a colación Monty, puede haber sido una especie de escena impuesta, Sí. una huella puesta en el Yo lugar pienso lo mismo. para decir, ¿sabéis qué? Acá hay algo sobrenatural, Estamos todos de hay acuerdo. animales, qué sé yo, y que no quede duda y que no se empiece a investigar que en el fondo esto es un tema armamentista y que acá hubo un experimento que terminó matando a este grupo de 9 personas. Mira, fíjate que cuando, a ver, este tal caso que con gente que se dedica 24/7 a tratar de analizar esto, y estoy hablando con personas, digamos, del país de origen de esto, en conferencias, congresos que me toca ir, fueron simplificando todas las hipótesis, todas, y a la que llegaron, siendo que el congreso no era de ovni ni mucho menos, sino una mezcla de todo, pero con gente, digamos, muy calificada, era que la teoría máxima, por simplificación, era que hubo un ejercicio militar ¿Ya? en ese lugar
por las luces que se veían. O sea, mandaron los militares a investigar estas luces que la gente de los pobladores los veían a cada rato, que era como una especie de Foo Fighter, y se encontraron con ellos. Y hubo, en un momento se juntaron las luces con los militares y estos cabros en mitad de la nada, y se armó, digamos, una pequeña contienda en donde ellos sacaron la peor parte. De hecho, una teoría dice que encontraron ropa que no corresponde a ellos. Es como que hubo bajas militares también, y obviamente los limpiaron lo que pudieron, pero digamos por ahí se les quedó alguna prenda. Oye, de hecho, luego de la caída de la Unión Soviética en el año 90, varios investigadores y rescatistas que trabajaron en esa época empezaron a reinvestigar todos estos hechos. De hecho, en el 2008 ya es como que empiezan las investigaciones formales y toma mucha fuerza el tema de los experimentos o las pruebas de armas militares. Pasemos a revisar unas declaraciones y seguimos comentando. Hay pruebas de que 2 bombarderos sobrevolaron la zona norte de los Urales aquella noche, y uno de los miembros de la tripulación dijo que habían lanzado bombas con paracaídas en esa zona. La prueba más contundente de esta teoría reside en un hallazgo reciente. El año pasado encontramos un fragmento de un misil. No demuestra que los artefactos lanzados por los bombarderos les mataran, pero es bastante probable. Es demasiada coincidencia. Justamente Yuri Yudini, que fue este amigo del grupo que se queda en la base porque le dolía la espalda y es el único sobreviviente, habla de eso, que finalmente ellos encontraron en el lugar objetos que no correspondían a sus amigos. Exacto. Como por ejemplo unos cinturones especiales, ¿cierto? Militares, unas gafas, y también que faltaban varias cosas como cámaras fotográficas, porque había más de una, y también la bitácora, que era lo esencial, que en el fondo era como el diario de vida de todos ellos. Acá se abre de alguna forma, Lama, por lo menos a mí se me genera inmediato una pregunta. Yo creo y me voy de cabeza a la teoría de que acá tuvo que ver con un experimento armamentista. Ahora, mi pregunta sería si ellos terminan falleciendo por efecto de ese experimento, porque no sé, había radiación en el lugar, o tal vez los utilizaron como parte del experimento. No, a mí me parece, después de lo que vimos recién, que ellos estuvieron en medio de un enfrentamiento. ¿Qué es lo que decía la teoría de este hombre que estuvo en este caso toda la vida? Lo que pasa es que en las condiciones que eran en mitad de una pelea entre de la cual no eran parte, los militares. Claro, el problema... y hubo, por eso es que eran cosas militares ahí, porque hubo bajas militares. Claro, pero el punto es que la escena con la que se encuentran después de 6 días, que lo empiezan a buscar, o sea, ellos suben el 12, el 18 y dicen ya, busquémoslo, y aparece el 26. No, pues ellos el 12 tenían que llegar. Por eso, ellos el 12... mucho antes. Bueno, a lo que quiero llegar es que tuvieron muchos días para armar una escena. Casi un mes. Y una escena muy compleja de poder... Aquí es donde nos falta Carlos Gutiérrez, pero es una escena muy compleja de poder tratar de sacar una idea de qué fue lo que pasó. Claro. Porque todo lo que tú encuentras ahí no tiene sentido. Una carpa rota desde adentro. Es un buen punto. Una huella muy grande. Estamos hablando de un gobierno que opera de esta manera. Por eso digo, una huella muy grande. Una escena armada. Están desnudos, en calzoncillo. Perdóname, ¿qué persona que está en un... zapato, sí. Claro, está ahí y aunque tiene la carpa, está sin ropa. Pero tienen radiación, o sea, sí. Tienen radiación. A cabo algo. Intentan subir un árbol. O sea, todos los elementos de esta investigación te dicen... Acá es imposible tener una conclusión clara. Por eso te digo que me parece una escena muy armada y me parece, respecto a lo que decía uno de los amigos de estas personas, es que ellos estuvieron en medio de un enfrentamiento del cual no deben haber sido parte. Fallecen el 2 de febrero, pero los encuentran Salfate el 28, o sea, es prácticamente un mes para poder armar justamente una escena, y al último grupo, de alguna forma, el 4 de mayo. Que es el caso más raro de ellos. Es donde estaba la persona sin lengua y sin ojos justamente. O sea, hay un montón para poder armar algo. Hay teoría justamente, Salfate, y esta quiero que nos expliques, por favor, de que se habla de el hombre de las nieves, ¿o no? A ver. Este caso sí. A ver, así como en los bosques de Norteamérica existe el Sasquatch, que es la versión en idioma indígena del pie grande o Bigfoot, en los montes cercanos, ¿cierto?, que van desde el Himalaya mismo a incluso en los montes Urales, se habla de a todo esto, de criaturas con esa naturaleza, como hombre primate gigante, peludo, que parece un gorila, pero que andan erguido, en 2 pies, existen en todas partes, Chile incluido, pero mayoritariamente en estas montañas nevadas prácticamente durante todo el año.
los monjes tibetanos, digamos, que son hombres religiosos, muy serios para sus cosas, más allá de las mitologías que envuelven parte de su historia, reconocen, al igual que los nepaleses, la existencia de estas criaturas, que es criptozoología. O sea, nunca se ha capturado ni una, la ciencia no los reconoce, pero historias abundan sobre eso, como podría ser un montón de cosas. ¿Qué pasa con el Yeti? Encuentran una huella. Mira, atención con esto, porque encuentran cerca de todo este desastre una profunda huella. Y una de las fotos, ojo, es que esto es lo complejo. Ya, es que este es el problema. Una de las fotos de las cámaras muestra eso, que claramente es una de las criaturas, que ojo, que no es como dice el mito, que es de color blanco y se camufla con la nieve, sino que es de un color más oscuro, que contrasta. Y de hecho, perdonen que lo diga, pero bueno, es lo que se estudia, es que estas criaturas no se pueden ser halladas porque son como experimentos genéticos de los extraterrestres, parece, o de las presencias de luces, y que los dejan, hacen lo suyo, rescatan algo y después se los llevan. Por eso nunca los pillan, porque así los colocan para que hagan algo y después los retiran. Es más, entonces, simplemente decir que, ojo, ¿cuál es la gracia de esta foto? Que esta foto está antes de las últimas. O sea, efectivamente la sacaron estos expedicionistas, porque las fotos que vienen después es como ellos comiendo y todo. No puedes intercalar una foto donde no existe tecnología en el negativo digital, no, pues tiene una callada. Entonces, bueno, eso es... Ya, no, sabéis que te pasaste. Es que sabéis que la foto está muy buena y sabéis que tiene algo que lo podéis comparar directamente con ese típico video que sale el Sasquatch que va caminando y que tantas veces ha sido analizado, que tiene que ver con el movimiento. Porque dicen que el movimiento es más de primate, que es como un pequeño baile, como que lleva un cierto ritmo, y te das cuenta la posición que él tiene, es una posición también que no es tan erguida como la nuestra. Oye, pero vayamos atando cabos también, Michael, porque finalmente se encuentra en uno de los diarios que los excursionistas dicen, y lo ponen literalmente, el hombre de las nieves existe. Y también hay unas declaraciones de unos rescatistas que dicen haber visto a este Yeti. Pongan atención. Después, cuando Mijail y yo íbamos dejando atrás la tienda, vimos unas huellas extrañas. Eran unas huellas muy profundas. Estas huellas nunca se registraron como parte del caso oficial y los testigos tampoco las mencionaron. Pero las vimos los dos. Y si usted cree que la teoría del Yeti lo responde todo, para nada. Existen más teorías respecto a qué pudo haberle ocurrido a estos jóvenes montañistas. ¿Cuáles son aquellas teorías? ¿Cuáles son aquellas hipótesis? Las compartimos a la vuelta de la última y más breve pausa comercial. No te muevas. Ya estamos de regreso junto a ustedes, ya vamos a seguir hablando sobre las distintas teorías de estos 9 estudiantes rusos que perdieron la vida en los Montes Urales. Pero antes, atención, tengo un consejo. Aprovecha los descuentos que tiene para ti Tienda La Red en productos Perfect Bear. Elige el tratamiento de vitaminas que más te guste y así estarás todo el año activo y saludable. Encuéntralas en nuestra tienda.lared.cl. Tremenda nuestra tienda. Y ahora sí, continuemos con las teorías, Salfate, porque de verdad todavía hasta el día de hoy no hay una explicación clara de por qué estos 9 estudiantes pierden la vida en esos montes. Sí, es impresionante. Hay que volver a recalcar que no es menor, que es muy difícil a menos que haya sido insertada de una manera muy brutalmente estratégica, militarizadamente hablando, porque esa foto corresponde a una secuencia de un rollo fotográfico en la cual después hay más fotos del grupo de jóvenes en sus actividades rutinarias. O sea, la foto... lo único que puede haber pasado aquí es que las hayan revelado todas y hayan mentido en la secuencia y hayan tratado de echarle la culpa a una criatura de la criptozoología. Porque la versión oficial es que ellos, con la cara quemada, con radiación, arrancando en pelota, sin ojos, sin lengua alguno, en realidad se debe que fueron víctimas de una avalancha. Y eso es estáis loco. Pero espérame, ¿eso es muy loco de pensar? Frente al resultado que generó. Mira, esta es la explicación. Ese es como un bloque de hielo, no es como nieve. Claro, es como un desplazamiento. Es como un iceberg pequeño, digamos, que les pasó por encima. Pero eso te aplasta. Ya, ponte tú que venía lejos y ellos deciden arrancar. Claro. Pero en vez de salir por la puerta, deciden rajar. Obviamente, claro, que el ruido los pudo haber avisado, ¿cierto? Entonces empezaron a sentir la vibración y comienzan a arrancar e intentan subirse a un árbol, que si ustedes lo vieran,
Me refiero, no tiene ningún sentido. Es como, me voy a subir a esta mesa para arrancar del tsunami de 10 metros que se viene. No saco nada. Absolutamente nada. Ok. Y la radiación, las caras quemadas, digamos, la falta de ojos, las lenguas, de que se hayan dispersado para lados distintos. Porque si es que todos hubiesen, si vienen en una dirección, tú no comienzas a correr lateralmente porque te va a agarrar igual, solamente en el sentido absolutamente contrario, y algunos tomaron otras vías, lo que no corresponde. Y no se ve que haya diferencia, como otros aluden, que el material de la nieve o hielo depositado ahí haya provenido de más arriba. Entonces, esa es la versión oficial que no convence a nadie. Sí, a mí, perdóname, a mí me suena, insisto, a una escena muy bien armada y tratando de justificar lo injustificable. Porque si te hubiese atacado un animal como el Yeti, o esta idea de animal, te dejaría una marca, una mordida, un rasguño, algo en el cuerpo. Es imposible que cuando tú tienes un ataque a un animal, tú fallezcas por radiación y que no tengas ninguna marca. Radiación ya asustado. ¿Cachai, no? Se asustaron de verlo, pero nunca tenían la intención de atacarlo, por ejemplo. Claro, y se asustaron tanto que provocaron radiación en el cuerpo. Pero claro, los 9 mueren de susto. A menos que, ojo, porque el caso más emblemático de los Bigfoot con los ovnis es el de 2 cazadores norteamericanos, en donde encuentran un cubo brillante, dicen ellos. Como el Tesseract. Como el Tesseract. Y los van a tocar y aparecen 2 tipos, así como con típicas características extraterrestres, así como del tipo nórdico. Le dicen, no toquen eso, porque es peligroso, porque morirían en el acto. Entonces ellos se entran ofendidos porque se los dicen un poco impositivamente y los tipos eran de un aspecto raro. Le dicen, miren, y hacen un llamado y entra un Bigfoot. Entra un pie grande y como que por orden de ellos va y toca esto y cae desplomado. Le dicen, ven. Entonces, eso es lo que relatan ellos. Entonces, aquí esto nunca pasó. Claro. O no estoy juntando 2 cosas, sino que coincide, digamos, con las radiaciones de que algo muere. Simplemente estoy dando un dato más de un caso que solamente nos tenemos que fiar de 2 cazadores que no tienen mucho que perder y nada que ganar con esa historia, pero es lo que dicen. Oye, nos quedaron hartas teorías afuera, pero... Quedaron muchas teorías y una investigación que se reabre justamente, pero solo con causas naturales de avalancha, temas que tienen que ver con el clima. Chiquillos, ¿se acabó? ¿Se acabó? Pero mañana nos reencontramos. Mañana sí. ¿Qué pasó así? Mañana tempranito, acuérdense, después de Políticamente Incorrecto. Eso 11:15. 11:30. Desde las 10, desde las 9 de la mañana empieza a ver la red de Así No Es. Nunca lo apague. Toma. Chiquillos, nos vemos mañana. Que descansen. Igualmente, queridos. Muy bien. Cuida su casa. Descansen. Chao.